La puerta de la habitación 12 se cerró de golpe por sí sola. Un portazo seco y definitivo me aisló del pasillo, dejándome atrapado en la habitación donde, apenas una hora antes, yacía un cuerpo. La lámpara sobre mi cabeza zumbó más fuerte, el aire se volvió denso como el algodón. Vine aquí por datos para un artículo, pero me encontré en una trampa, y pronto comprendí que el hombre de esta habitación no tuvo una muerte natural, y que su historia no quería ser contada en absoluto. Las luces fluorescentes de la redacción funcionaban a la perfección. Una luz uniforme, sin sombras, sin hora del día. A Javier Mendoza no le gustaba, aunque se había acostumbrado a ella. Aquellas lámparas extraían el color de los rostros, el grosor del papel, la temperatura de las palabras. La pantalla del ordenador mostraba un documento en blanco, con el cursor parpadeando como una señal de servicio. El trabajo había comenzado, aunque el texto aún no existiera. Sobre la mesa, una taza de café frío y un delgado fajo de papeles impresos donde los apellidos se alineaban en densas columnas. Las desgracias ajenas, como un horario de citas. Javier movió los papeles al borde de la mesa, alineando las esquinas. El hábito del orden le mantenía la mente alerta. El orden no salvaba, pero disciplinaba. El correo de su editor llegó sin ninguna marca de urgencia, un asunto y un tono habituales. Motel, un hombre, sin documentos, sin saludos, sin palabras que pudieran quedarse en la boca. Las palabras del correo sonaban como un informe. Lugar, hora del hallazgo, nombre del agente de turno, dirección y una petición de ser breve. Breve significaba seguro. Breve significaba sin preguntas. Javier se dio cuenta de que ya estaba construyendo el futuro texto en su cabeza, antes de que sus dedos tocaran el teclado. Hallado. Identidad no confirmada. Se investigan las circunstancias. Las frases encajaban unas con otras como los muebles en una habitación de hotel. En la mesa de al lado estaba Sofía, de la sección de cultura. Tecleaba una nota sobre un festival, interrumpiendo el aire con el chasquido de las teclas. En las pausas, Sofía daba un sorbo de una botella de agua y suspiraba como si discutiera con la pantalla. Javier llevaba años escuchando ese ritmo. Una vida ajena en las teclas vecinas, otros temas, otros motivos para sonreír. Sofía levantó la vista y asintió, como para confirmar la presencia de Javier. Hacía tiempo que había dejado de preguntar a dónde iba. Javier cerró el correo y abrió un nuevo documento sobre el que ya estaba vacío. El nombre del archivo apareció seco. Hombre-motel. No añadió la fecha. De todas formas, acabaría en la entradilla. En el sistema de la redacción existía una disciplina que no se discutía. Cada artículo debía encajar en sus límites, como un cuerpo en un molde. Javier calculó mentalmente el volumen. 300, quizá 400 caracteres como máximo. A su editor le gustaban los textos pulcros. El teléfono vibró sobre la mesa. En la pantalla apareció el nombre del editor, Bruno Ortiz. Javier contestó de inmediato. «Javier, ¿estás en la oficina?» La voz de Bruno sonaba tan plana como si hablara de una farola fundida. «Aquí estoy». Motel El Cruce, habitación 12. Un hombre sin documentos. Los de guardia ya lo han procesado. B. Consigue una declaración y redáctalo según el formato, sin florituras, ¿entendido? Bruno no formulaba una pregunta, sino que exigía una confirmación. Entendido. Bien, entrega antes de las 9, idealmente antes. Espero el archivo sin adornos. Javier colgó y dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa. Ese gesto le ayudaba a mantener la distancia. Con la pantalla hacia abajo parecía que había menos llamadas. Parecía. Esa era la palabra clave, una en la que Javier no confiaba. Se levantó, se puso la chaqueta y revisó sus bolsillos. El cuaderno en el izquierdo, el bolígrafo en el derecho, el teléfono en el interior, la acreditación en su sitio. Cerca de la salida, el olor a café barato de la redacción se intensificaba. Allí había una máquina que preparaba la bebida como si cumpliera con un plan de producción. Javier no se acercó. Pasó de largo, empujó la pesada puerta y salió a la calle. La ciudad lo recibió con un aire húmedo y una franja de cielo gris. La estación del año estaba en un limbo. En el asfalto aún quedaban manchas oscuras de la lluvia nocturna. Los coches pasaban sin prisa. Su viejo coche estaba aparcado en la acera, un poco más allá de la entrada. Javier abrió la puerta, se sentó y giró la llave.
El motor arrancó a la primera. Le molestó y le alegró a la vez. La mecánica funcionaba como debía. Puso la calefacción al mínimo y salió del patio. El navegador permaneció apagado. La ruta era conocida: salir de la ciudad, tomar la carretera secundaria, girar hacia el motel. Mantenía una velocidad constante, sin tirones. Una vez fuera de la ciudad, la carretera se enderezó. A ambos lados, los campos se extendían hasta la línea del bosque. Gasolineras, carteles y paradas de autobús aparecían con poca frecuencia. Apenas había olores en el aire. Dentro del coche, solo plástico, la tela de los asientos y el rastro amargo de un viejo ambientador. Javier sujetaba el volante con ambas manos, sin cambiar de posición. El cuero de la funda estaba desgastado justo donde solía apoyar los dedos. El coche también recordaba sus hábitos. El desvío hacia el motel apareció de repente. Una estrecha salida a la derecha, sin una señalización adecuada. Javier giró, reduciendo la velocidad. El asfalto se volvió más áspero y el coche se sintió más rígido. La sensación táctil de la carretera le devolvió a la realidad. Tomó nota mental de ello y no desarrolló más el pensamiento. El motel El Cruce se alzaba un poco apartado, detrás de un pequeño descampado. El letrero parpadeaba y las letras brillaban de forma desigual. Javier apagó el motor y se quedó unos segundos sentado mirando la entrada. La pausa surgió por sí sola, sin una decisión consciente. No buscó el motivo. Salió, cerró la puerta de un portazo y comprobó que el coche estuviera cerrado. El vestíbulo del motel lo recibió con un aire cálido y un olor a moqueta que había absorbido demasiados pasos ajenos. El mostrador de la recepción estaba a la derecha, y detrás de él, una mujer con uniforme oscuro levantó la vista, sin sorpresa, como si lo estuviera esperando. «Javier Mendoza», dijo, mostrando su acreditación. La mujer miró el documento y asintió. «Isabel Torres», respondió. «¿Es por el hombre?» Hablaba con calma. En su voz no había ansiedad, ni compasión, ni intento de rebajar la tensión. Hablaba como quien informa de una tubería rota. «Sí, por él». ¿Hora del hallazgo? Javier sacó su cuaderno. Isabel le dio la hora, el número de habitación y el nombre de quien lo encontró. No añadió ni un solo detalle que Javier no hubiera preguntado. ¿Sin documentos?, precisó Javier. Sin documentos, respondió Isabel. Revisaron sus bolsillos. La policía se llevó todo lo que había. Yo no guardé nada. La frase «yo no guardé nada» sonó extraña, como si se defendiera de una acusación que nadie había hecho. ¿La llave de la habitación?, preguntó él. Isabel sacó un manojo y separó una llave metálica con una etiqueta de plástico. El número 12 de la etiqueta estaba borrado en una esquina. «El pasillo a la izquierda», dijo. «El tercer bloque. Avisaré a la limpiadora para que no entre». Javier caminó por el pasillo. Era estrecho y la alfombra amortiguaba sus pasos. La luz era más débil que en el vestíbulo. Las puertas se alineaban, idénticas, con los mismos pomos. En algunas colgaban carteles de «no molestar», más sucios de lo que deberían. La número 12 estaba al final de la fila, cerca de una escalera que subía al segundo piso y olía a humedad. Se detuvo ante la puerta y escuchó. Silencio. Ni televisión, ni agua, ni pasos. Metió la llave, la giró y abrió. La habitación lo recibió con una sensación de agobio. Techo bajo, una luz amarilla y un aire denso. El olor a producto de limpieza persistía, como si la hubieran limpiado demasiado deprisa. Javier entró y se detuvo en el centro, como si midiera el espacio con su propio pecho. Una cama contra la pared, una mesa junto a la ventana, una silla, una mesita de noche. Las cortinas cubrían la mitad de la ventana, con la tela perfectamente lisa, como si alguien la hubiera alisado con las manos. El cuerpo ya no estaba. Lo supo de inmediato por el vacío que suele quedar como rastro. Aún así, la habitación conservaba una presencia. No la de un fantasma, sino la de la ruptura que deja cualquier suceso. Javier no le puso palabras, se limitó a trabajar. Sacó el teléfono y activó la cámara. Una primera foto, un plano general. Otra de la mesa, la mesita de noche, el suelo. Disparaba sin buscar ángulos artísticos, solo para poder recordar después la disposición de los objetos. El cuaderno estaba sobre la mesa junto al portátil de Javier. No había portátil. La superficie de la mesa estaba vacía, ligeramente pegajosa al tacto. Pasó los dedos por el borde y retiró la mano. La sensación pegajosa persistió,
como el rastro de manos ajenas, de tazas ajenas, de noches ajenas. Anotó en su cuaderno con frases cortas: pocas pertenencias, ausencia de documentos, ropa sin etiquetas, sin signos de violencia. Cada frase sonaba como debía sonar. El formato dictaba el lenguaje. La silla estaba ligeramente torcida, con una pata apoyada en un ángulo incorrecto sobre la alfombra. Javier se inclinó para enderezarla y notó cómo el aire de la habitación se volvía más pesado. No en temperatura, sino en densidad. Le costaba respirar. Se irguió e inspiró más hondo. El aire olía a productos químicos, a moqueta, a algo viejo. Mantuvo el rostro impasible, pero su cuerpo delataba la irritación. Continuó con la inspección. La mesita de noche junto a la cama estaba vacía. No había libros, ni teléfono, ni un vaso. Buscaba automáticamente los objetos que suelen acompañar a una persona. Su mirada recorría las superficies, la mesa, la mesita, el alféizar de la ventana. Sobre este último solo había rastros de polvo y la débil marca de un rectángulo, como si allí hubiera habido un marco o una caja que alguien retiró. Fue entonces cuando Javier notó una extrañeza, no en un objeto, sino en su ausencia. No había relojes en las paredes. Fijó la vista en el espacio sobre la puerta, donde en las habitaciones baratas suele colgar una esfera redonda. Vacío. Miró hacia la mesita de noche. Tampoco había un reloj de pulsera. Anotó el detalle en su cuaderno: ausencia de relojes. La formulación resultó seca, como un informe policial. La falta de relojes no parecía una amenaza, sino una incongruencia. Javier estaba acostumbrado a ellas. Trabajaba con incongruencias a diario. El aire se hizo más opresivo. Javier notó cómo se le tensaban los hombros y su respiración se acortaba. No le gustaban esas reacciones, interferían con su trabajo. Dio un paso hacia la puerta para abrirla y dejar que entrara el aire. En ese instante, la puerta se cerró de golpe. Una corriente vino del pasillo, aunque la ventana estaba entornada. El sonido del portazo fue definitivo. El pomo vibró y quedó inmóvil. La habitación se había cerrado sobre él. Los segundos se alargaron. Javier mantenía la mano en la correa de su bolso, como si eso pudiera ayudar. Comprendía algo simple. Podía abrir la puerta en cualquier momento. No existía una amenaza como tal, y, sin embargo, su cuerpo exigía una salida, como la exige quien se queda atrapado en un ascensor entre dos pisos. Dio un paso hacia la puerta. Tocó el pomo. El frío del metal volvió a parecerle fuera de lugar. No lo giró de inmediato. Se detuvo. En esa pausa no había heroísmo ni romanticismo. Había terquedad, tan seca como las notas de su cuaderno. Observó la habitación con más atención que un minuto antes. Miró las paredes y notó las rozaduras, las marcas de antiguos clavos, los pequeños agujeros de tornillos que alguien había quitado. En una de las paredes quedaba una marca circular, ligeramente más clara que el resto de la superficie. Podía ser de un reloj o de un marco barato. No sacó conclusiones, se limitó a registrar. Javier se acercó a la pared y pasó los dedos por el borde del círculo claro. El polvo se adhirió a la yema de su dedo. Se lo limpió en los vaqueros, borrándolo como algo superfluo. Era un gesto que repetía tanto en el trabajo como fuera de él, eliminar lo que estorbaba para no distraerse. Volvió a abrir su cuaderno y añadió: marca de un objeto circular en la pared. La formulación sonaba pesada, pero la precisión exigía esa carga. Tomó 2 fotos más de la pared. La cámara del móvil captó los reflejos de la lámpara, pero la marca seguía siendo visible. En su estrechez, la habitación parecía un callejón sin salida. Afuera, en el pasillo, había movimiento, aire, otras puertas. Aquí, solo una entrada, una lámpara, una mesa. Javier se dio cuenta de que el cuarto no ofrecía ningún anclaje en el tiempo. No por la falta de relojes, sino porque nada en él podía cambiar. Las cortinas no se movían, el televisor no zumbaba, el agua no goteaba. El silencio era un muro denso, un silencio que Javier temía más que el ruido. Dentro de su cabeza, en el archivo de la redacción, la primera línea ya estaba escrita: en un motel de carretera. La frase exigía una continuación, el conjunto habitual de detalles: fecha, dirección, comunicado policial. Podría reunir todo eso en 20 minutos y marcharse. Podría no ir más allá, hacer su trabajo y volver a la redacción antes de las 9. Pero allí, de pie en la habitación, veía que el formato no podía contener lo que sucedía. No el suceso, sino la ausencia.
no la muerte, sino el vacío que la rodeaba. Javier giró el pomo y abrió la puerta. El aire del pasillo entró, trayendo consigo el olor a moqueta y a perfumes ajenos. Respirar se hizo más fácil. Podía marcharse. No lo hizo. Se quedó en el umbral, agarrado al marco de la puerta, observando el pasillo y sus puertas idénticas, la habitación y su mesa vacía. Sintió como una decisión tomaba forma en su interior, sin una frase elegante, sin un eslogan, sin un giro dramático de cabeza. Era una resolución práctica, casi doméstica. Reunir más de lo que el formato exigía. Cerró el cuaderno, guardó el bolígrafo y revisó el teléfono. Regresó a la mesa y escribió en una página aparte: testigos, recepcionista, cafetería, taller, habitaciones contiguas. La nota parecía un plan, una lista de tareas. No lo llamó investigación, sino clarificación. En su mente resonó la voz de Bruno, sin florituras. No discutió con esa voz. Comprendía que no se necesitaban adornos, sino algo distinto, asegurarse de que el vacío era realmente vacío y no un conjunto de hechos mal recopilados. De nuevo, su mirada se posó en la pared con el círculo claro, en la mesita de noche vacía, en la puerta que se había cerrado de golpe. Los detalles no componían una historia, sino la ausencia de una, y eso lo irritaba y lo atraía a la vez, como una carretera perfectamente lisa, sin un solo bache. Salió al pasillo y cerró con cuidado la puerta de la habitación 12. La llave giró con suavidad. El clic de la cerradura sonó bajo, como el punto final de una frase. Guardó la llave en el bolsillo y se dirigió a la recepción. Isabel levantó la vista sin cambiar de expresión. «He terminado la inspección», dijo Javier. «Un par de preguntas. ¿Alguien ha visto al hombre en los últimos días? ¿Recuerda a alguien?» Ella frunció ligeramente el ceño, como si la pregunta añadiera un paso innecesario a su rutina. «No recuerdo a nadie. Lo vi una sola vez. Se registró ayer por la tarde. Pagó en efectivo. Firmó sin nombre. Lo anoté como corresponde». «¿Puedo ver el registro?» Isabel sacó un cuaderno grueso de hojas cuadriculadas. La tinta del bolígrafo había dejado un trazo graso. Javier pasó las páginas hasta la fecha correcta. En la columna de nombre había un guión y una firma ilegible, como un garabato. En las de documento y contacto, más guiones. Pasó el dedo por la tinta. Ya estaba seca. ¿Le pidió la documentación? Se la pedí. Dijo que no tenía. Le dije que sin documentos no se podía. Dejó un depósito. Lo registré. A veces pasa. A veces pasa. La tapa universal que cubría casi cualquier irregularidad. Javier asintió y le devolvió el cuaderno. ¿Hay una cafetería cerca? En la carretera, a 5 minutos. El Sol. A veces pido café de allí. ¿Y un taller? Al lado. Allí trabaja Víctor. A veces le llevo el coche. Isabel pronunció el nombre de Víctor sin apellido, como si no fuera necesario. En aquel lugar, los apellidos rara vez lo eran. Javier anotó: Cafetería El Sol, taller, Víctor. La lista parecía una ruta. De pie frente al mostrador, Javier comprendió que la decisión ya estaba tomada. No la de convertirse en otra persona, sino la de invertir más tiempo del que exigía la redacción. En su mundo, el tiempo se medía en fechas de entrega. En el mundo del motel, el tiempo desaparecía junto con los relojes. Le devolvió la llave a Isabel y la dejó sobre el mostrador. ¿Puede dejar la habitación cerrada?, preguntó. La dejaré cerrada. El servicio de limpieza no entrará. Javier asintió, se dio la vuelta y salió. El aire exterior era más frío. El aparcamiento seguía igual de vacío. El letrero parpadeaba y la letra C de cruce se apagaba más a menudo que las demás. Se sentó en su coche, pero no arrancó el motor de inmediato. Sacó el teléfono y abrió el borrador de la nota. En la pantalla seguía la primera frase, formulada en la redacción. La miró y comprendió que, por ahora, no encajaba. Era demasiado segura. Daba la impresión de que las razones estaban claras. Cerró el borrador y guardó el teléfono. Arrancó el motor y salió del aparcamiento en dirección a la carretera. El camino por delante prometía el mismo ritmo monótono. Sin embargo, esta vez Javier no conducía para cerrar una tarea, sino para extraer un contexto mínimo de aquel vacío. Por el retrovisor, el motel se encogía hasta convertirse en un punto que desapareció tras una curva. Mantuvo el volante firme y no aceleró. No tenía prisa, aunque la fecha de entrega se alzaba como un poste metálico en su mente. La cafetería El Sol estaba junto a la carretera, como una caseta de cristal y plástico.
El letrero tenía las letras descoloridas y el olor a aceite frito llegaba hasta el aparcamiento de grava. Javier aparcó de cara a la carretera. El tráfico había disminuido. El mediodía ofrecía una pausa que la cafetería aprovechaba para limpiar. Entró y se detuvo en el umbral mientras sus ojos se acostumbraban a la luz cálida. El aire del interior, a pesar del aire acondicionado, estaba impregnado de la grasa de la cocina. Detrás de la barra estaba Ana Ruiz. Llevaba el pelo recogido en una coleta y un delantal con una mancha en el bolsillo. Limpiaba la barra con movimientos circulares, como si no quitara la suciedad, sino las huellas de los codos ajenos. Javier se acercó y le mostró su acreditación. Javier Mendoza, de un diario local. ¿Es usted Ana? Ella asintió, sin alterar el ritmo de sus manos. Sí. ¿Es por lo del motel? Por el hombre de la habitación 12. ¿Lo vio usted? Ana dejó el paño en un recipiente metálico y se secó las manos en el delantal. Levantó la vista hacia Javier sin interés ni recelo. Su mirada no preguntaba ¿por qué?, sino ¿cuánto tiempo le llevará? Sí, lo vi. Vino por aquí. ¿Cuándo? Javier abrió su cuaderno. Ella ladeó ligeramente la barbilla, como si consultara un horario interno. Siempre a la misma hora, al anochecer. Ya oscuro, pero no del todo. Después de las 9. Javier anotó. Después de las 21:00. Los números parecían más fiables que las palabras. ¿Qué pedía? Puré con filete, té sin azúcar, una sola bolsita, sin limón. Recitó como si fuera una lista de inventario. Se sentaba allí. Señaló una mesa junto a la pared, donde la luz caía de forma irregular. Javier miró y observó que estaba cerca del paso a la cocina, junto a un enchufe y un servilletero de publicidad. ¿Hablaba con alguien? No, se encogió de hombros. Yo le preguntaba si necesitaba algo más. Él asentía, decía gracias al irse. ¿Venía con alguien? Solo. ¿Usaba el teléfono? Ana se detuvo un segundo, no para hacer un esfuerzo, sino para ser precisa. No le vi ningún teléfono. Comía, no miraba el móvil, comía y bebía su té. La frase comía y bebía su té sonó como una descripción definitiva. ¿Recuerda su ropa? Chaqueta oscura, pantalones oscuros, dijo haciendo un gesto con la mano, como si limpiara el aire. No iba roto ni sucio, normal. ¿Se fijó si llevaba reloj? Preguntó Javier, pronunciando la palabra sin énfasis. Ana frunció el ceño, como si la pregunta rompiera el guión habitual. ¿Reloj? No. ¿Debería haberme fijado? No me fijo en las manos de los clientes. Lo dijo sin ofensa, como una regla no escrita. Javier asintió y anotó. Reloj no observado. Sabía que no observado no significaba inexistente. Significaba que la persona no había dejado huella en la atención de otro. Volvió a coger el paño y reanudó sus movimientos circulares. El gesto indicaba que la conversación había terminado. Javier cerró el cuaderno. Salió a la calle e inhaló el aire, más frío que el del interior. El olor a aceite se había quedado en la puerta, pero se le había pegado a la ropa. Se sentó en el coche, puso el cuaderno sobre las rodillas y releyó sus notas. Después de las 21:00. Puré con filete, té sin azúcar, solo. No hablaba. Normal. Teléfono no observado. La lista era pulcra, pero no ofrecía ningún punto de apoyo. Estaba acostumbrado a extraer de esas conversaciones al menos una palabra que se anclara al texto. Aquí, las palabras se anclaban al menú. El taller mecánico lo recibió con el ruido de un compresor y olor a aceite de motor. En la explanada había 2 coches, uno con el capó abierto y otro sobre un gato. Las puertas del taller estaban a medio subir. De dentro llegaba el sonido de una radio, pero las palabras se perdían entre el metal. Javier aparcó al lado y se acercó a la entrada, deteniéndose mientras sus ojos se acostumbraban a la penumbra. Víctor López salió de debajo de un coche sobre una camilla rodante. Se secó las manos con un trapo que estaba igual de sucio. «Buenas», dijo examinando a Javier. ¿Algún problema? No es por el coche. Vengo por el hombre del motel. ¿Usted es Víctor? Él entrecerró los ojos, como si evaluara si merecía la pena hablar. Sí, ese tipo, el que encontraron. Ese mismo. ¿Lo vio? Javier sacó el cuaderno. Víctor soltó un bufido y se echó el trapo al hombro. Sí, lo vi. Estuvo aquí sentado. Señaló un banco de polipiel gastada junto a la pared. Allí solían esperar los clientes sin hacer preguntas.
¿Cuándo? Ayer, al atardecer. Estaba arreglando un coche, un chico de por aquí. El hombre entró, preguntó dónde estaba el motel. Se lo dije, me pidió agua, se la di. ¿Habló con él? Un poco. No era muy hablador. Se sentó en el banco a esperar que terminara. Le pregunté si necesitaba ayuda. Dijo que no. ¿Vio si llevaba documentos? ¿Teléfono? El teléfono no lo vi. Documentos no le pedí. Sonrió pero sin malicia. ¿Quién va pidiendo papeles por aquí? Víctor se acercó a la puerta para mirar la explanada. El coche sobre el gato seguía inmóvil, sin una rueda. Volvió a la conversación como si fuera un asunto menor. ¿Recuerda algo que dijera? Él levantó la cabeza, como si extrajera un sonido de su memoria. Le dije, ahora termino, que tengo prisa, hay cola. El tipo sonrió y dijo, yo no tengo prisa. Lo dijo con ligereza, casi con aprecio por su propio humor. Para Víctor, la frase sonaba a sabiduría popular. No te agobies, no te apures. Javier anotó la frase completa, sin abreviar. Su mano se detuvo un segundo sobre el papel, como si las palabras hubieran ganado peso. Por primera vez en el día, sintió el impulso de usarla como entradilla, un detalle que daría vida al texto. ¿Se fijó si llevaba reloj? Víctor miró las manos de Javier, como si la pregunta fuera sobre el mecanismo en sí. No me fijé. La chaqueta le cubría las muñecas, no lo vi. ¿Parecía nervioso? ¿Nervioso? No, negó con la cabeza. Tranquilo, se sentó a esperar, de esos que están de paso. La palabra «de paso» sonaba como una categoría que borraba la identidad. ¿Recuerda su cara? Víctor se encogió de hombros. Una cara normal, ni viejo ni joven. Pasaría a mi lado y no lo recordaría. Javier cerró el cuaderno y le dio las gracias. Bueno, y qué cosa más rara, ¿no? El tipo era muy callado, dijo Víctor para sí mismo antes de volver a sus herramientas. El metal lo acogió de nuevo sin pausa. Javier se sentó en el coche y abrió el portátil sobre el asiento del copiloto. La conexión a Internet era intermitente en esa zona, pero el archivo de texto se abrió sin problemas. El borrador de la nota seguía vacío, a excepción de la primera línea que había dejado como plantilla. Escribió varias frases, introduciendo las palabras de Víctor como una cita de un testigo. La frase encajaba bien en el párrafo, casi demasiado bien. En el contexto del texto, hacía el trabajo del autor. Insinuaba una filosofía, una conciencia, una elección. Javier releyó y se detuvo. La frase no se conectaba con la causa de la muerte, ni con la ausencia de documentos, ni con la falta de relojes en la habitación. Existía de forma independiente, como una pegatina en una maleta. Borró la línea y la reescribió de una manera más seca, más neutra. El resultado fue peor, pero más honesto. Volvió a leer. Sintió una nueva irritación, el deseo de extraer de la frase más de lo que ofrecía. Víctor la había pronunciado sin darle peso, entre el aceite y el metal. Javier intentaba convertirla en una llave, pero no encajaba en ninguna cerradura. Aún no había cerradura. Cerró el portátil sin guardar los cambios. Dejó el cuaderno sobre sus rodillas y releyó la frase una vez más en el papel. Yo no tengo prisa. En el papel parecía la cita de una entrevista. En la vida real había sonado como el comentario habitual con el que la gente zanja un tema que no le interesa. Javier lo anotó y añadió una pequeña nota al margen. No explica nada. Las máquinas pasaban por la carretera en oleadas. El viento movió el retrovisor lateral. Sentado en el aparcamiento del taller, comprendió algo simple. El artículo seguía sin tomar forma. El edificio del motel El Cruce parecía más bajo al atardecer que durante el día. El letrero seguía parpadeando, y la letra C de Cruce se apagaba con obstinación, como si ahorrara energía. Javier salió de la carretera y volvió a conducir sobre el asfalto rugoso del desvío. Las ruedas levantaron gravilla y la suspensión respondió con un golpe seco. El coche se detuvo en el aparcamiento casi vacío. El olor a aceite del taller persistía en el interior, mezclado con el plástico y la tela húmeda de los asientos. Apagó el motor y se quedó inmóvil unos segundos, sin poner música ni mirar el teléfono. La fecha de entrega existía por separado, como una placa en la pared. Podía ignorarla, pero no desaparecería. Cogió el cuaderno, pasó la página con la frase de Víctor y volvió a ver la nota. No explica nada. El lápiz había dejado en el papel una precisión sutil e irritante. Guardó el cuaderno en el bolsillo, abrió la puerta y salió.
El aire de la tarde era más frío que el del día. Olía a tierra húmeda y a un humo lejano. El vestíbulo lo recibió con calor y olor a moqueta. Un televisor en la esquina funcionaba sin sonido. Detrás del mostrador, Isabel tenía ante sí el libro de registro y un bolígrafo, pero no escribía. Levantó la vista y asintió en silencio, como si tomara nota de su regreso. «He vuelto», dijo Javier, y él mismo percibió el tono protocolario de su propia frase. «Lo he visto, la habitación está cerrada. Necesito la llave». Isabel sacó el manojo. El metal tintineó brevemente contra el mostrador. La llave con la etiqueta 12 cayó en la palma de Javier. Javier caminó por el pasillo de la izquierda. La luz era tenue y las lámparas del techo zumbaban suavemente. La moqueta amortiguaba sus pasos. Las puertas se alineaban, idénticas. En una colgaba un cartel de «No molestar», en otra «Limpiar la habitación». Lo observó mecánicamente y siguió adelante. La número 12 estaba al final del bloque, cerca de la escalera que olía a humedad. Se detuvo ante la puerta. Silencio. El pasillo también callaba. Metió la llave, la giró, abrió la puerta y entró. La habitación lo recibió con su familiar estrechez. Techo bajo, la luz amarilla de un aplique, aire pesado. El olor a producto de limpieza era más débil, pero no había desaparecido. Cerró la puerta y mantuvo la mano en el pomo un segundo. El metal estaba frío, como si el pasillo respirara un aire más gélido que la habitación. Soltó el pomo, dejó la bolsa sobre la mesa y examinó el espacio como si entrara por primera vez. La cama contra la pared, la mesa junto a la ventana, una silla, una mesita de noche. Por primera vez desde que había comenzado esta historia, Javier sintió una concentración parecida a la emoción del trabajo. No era interés ni compasión, sino una disposición pura y seca para construir una estructura. En el taller de Víctor había escuchado una frase. En la cafetería de Ana, una repetición. 2 elementos que creaban la ilusión de un patrón. Javier pensó en ese patrón como en una red. Si encontraba un punto más, la red se tensaría. Se acercó a la mesa, que seguía ligeramente pegajosa. Sacó la silla. La pata de madera crujió, un sonido fuerte en un espacio donde los ruidos no tenían derecho a hacerlo. Apoyó las palmas de las manos en la mesa, como antes de empezar a escribir, y se detuvo un instante. La habitación había dejado de ser el lugar de una muerte para convertirse en el lugar de una solución, no en un sentido elevado, sino técnico, el lugar donde se guardaba el detalle sobrante que cerraba el agujero de la trama. Se levantó, fue a la mesita de noche y abrió el cajón superior. Vacío. El inferior también. Volvió a la mesa y abrió el cajón. Se deslizó sin esfuerzo, con suavidad, como si estuviera engrasado. Dentro había un solo objeto, un reloj de pulsera. Parecía corriente, una esfera redonda y sencilla sin marca, un cristal transparente con un leve arañazo en el borde y una correa de cuero gastada, con grietas junto a los agujeros. La hebilla de metal estaba ligeramente oscurecida, sin grabados, sin inscripciones. Uno de esos objetos que pasan desapercibidos hasta que desaparecen. Javier se quedó inmóvil, la mano suspendida sobre el cajón. El objeto no estaba allí como una prueba escondida a toda prisa, ni como un trofeo. Estaba como algo dejado a propósito, con descuido, pero con precisión. Observó la distancia entre el reloj y el borde del cajón, un par de centímetros. Estaba perfectamente alineado, paralelo a la pared. Algo así no ocurre en medio del caos. Cogió el reloj. La correa estaba tibia, como si aún conservara el calor de una muñeca ajena, aunque ya había pasado tiempo. Se lo acercó al oído. El tic-tac era regular, tranquilo. Las agujas se movían sin sobresaltos. El segundero avanzaba con seguridad, dando pequeños y precisos saltos. Instintivamente, comparó la hora del reloj con la de su teléfono. Lo sacó del bolsillo y encendió la pantalla. Las cifras coincidían casi al minuto. Sintió un alivio breve y desagradable, porque el alivio en esta historia parecía un error. El reloj funcionaba a la perfección. No estaba roto, sino que tenía ritmo, disciplina, función. Y, sin embargo, estaba en un cajón. Javier comprendió la diferencia. El objeto no estaba roto ni perdido. Había sido abandonado. Ese pensamiento le trajo una claridad peligrosa. Sintió cómo su cerebro construía una versión en la que todo cobraba sentido. Quitarse el reloj era quitarse un punto de referencia. Salir del ritmo habitual. Desaparecer sin hacer ruido. La versión parecía coherente, prometía un texto.
Sopesó el reloj en la palma de su mano. Era ligero, pero su peso se sentía. El objeto daba densidad a lo que antes solo era vacío. Sacó el teléfono y tomó varias fotos. Un plano general del cajón, el reloj dentro, un primer plano de la esfera, la correa, la hebilla. Las imágenes salieron nítidas, sin ángulos artísticos. Las hizo como siempre, para recordar, no para impresionar. Luego cerró el cajón, pero se quedó con el reloj en la mano. Se sentó a la mesa y encendió el portátil. La pantalla se iluminó. El documento vacío, con el título provisional Hombre-Motel, se abrió rápidamente. El cursor parpadeaba al principio de la línea. Javier empezó a reestructurar el borrador. Escribió la entradilla, seca y sin emociones. ¿Dónde? ¿Cuándo? Hallado muerto, identidad no confirmada. Añadió los detalles mínimos. Sin documentos, sin efectos personales, sin signos de violencia. Sus dedos se movían con seguridad. El texto salía pulcro. El formato por fin aceptaba el material. Había aparecido un objeto que podía encajar. Añadió un párrafo sobre los testigos. Mencionó a Ana sin florituras. Venía después de las 9. Pedía siempre lo mismo. El tic-tac del reloj sobre la mesa era suave, pero en la estrecha habitación se oía con claridad, como una gota en una cocina de noche. No molestaba, sino que calmaba. Eso también era extraño. En una habitación sin relojes, el sonido de uno se había convertido en el fondo, como si la habitación hubiera autorizado su presencia. Escribió. En la habitación no se encontraron relojes. Borró la frase de inmediato. Escribió. Se encontró un reloj de pulsera en el cajón de la mesa. Esta formulación era más precisa. Añadió. El reloj funcionaba. No incluyó conclusión. Bruno exigía un texto sin adornos. Javier escribía sin adornos, pero en el documento seguía apareciendo una ilusión de sentido. El sentido no surgía de las metáforas, sino de la estructura. Reloj, renuncia, desaparición. Javier veía esa estructura y la dejaba existir mientras no sobrepasara los límites de lo demostrable. Abrió su cuaderno y comprobó sus notas. Ana, después de las 9. Víctor, al atardecer. Las piezas temporales encajaban. El fallecido se había movido cerca de la carretera. Siguió editando. Sustituyó el hombre por la persona cuando la palabra se repetía demasiado. Cambió el fallecido por el individuo no identificado. Era un trabajo estilístico habitual. Eliminar la monotonía, pulir el texto. Llevaba años haciéndolo. Sin embargo, después de unos párrafos se detuvo. Releyó las últimas líneas y se dio cuenta de que el pronombre él había desaparecido casi por completo. Al principio del texto todavía figuraba fue hallado, pero luego todo eran la persona, la figura, el no identificado. Se reclinó en la silla, que volvió a crujir. Releyó el párrafo sobre el reloj. Allí tampoco estaba él. Ponía, se encontró un reloj. Funcionaba. El objeto fue dejado. El sujeto se desvanecía. Corrigió la frase insertando, el hombre se quitó el reloj. La releyó. Sonaba segura y peligrosa. Se quitó implicaba una acción que nadie había presenciado. Sustituyó se quitó por fue quitado. La forma pasiva parecía más segura. Eliminaba la mano que había realizado el gesto. Javier se dio cuenta de lo fácil que la voz pasiva resolvía el problema moral. Fue quitado y no había culpable. Fue dejado y no había decisión. El texto se volvía liso, como esa carretera cuya monotonía le había irritado. Releyó la página entera. El texto era coherente, profesional. Podría publicarse a la mañana siguiente sin correcciones del editor. Y, sin embargo, al leerlo, sintió un extrañamiento. No se leía como la historia de una persona concreta, sino como la descripción de un estado. Volvió a la mitad del texto e intentó devolverle la concreción. Insertó el nombre de Ana, el de Víctor. Añadió la dirección de la cafetería. El hombre pidió puré con filete. Pero los detalles funcionaban como decorado, no como retrato. Mantenían la imagen, pero no a la persona. Siguió escribiendo. Sabía que detenerse crearía un vacío en su mente, y el vacío exigiría una decisión que sobrepasaba los límites del formato. Sus dedos tecleaban mientras su mente buscaba las palabras correctas. En algún momento, se sorprendió realizando una acción mecánica. Había dejado de introducir detalles concretos para empezar a eliminarlos. Quitó después de las 9 y dejó por la tarde.
Suprimió puré con filete y puso el mismo pedido. Eliminó el círculo claro en la pared y lo cambió por «En la habitación no había referencias temporales». El texto se volvía universal, casi abstracto. Lo veía y no se detenía. La fatiga llegó sin avisar, no como el sueño tras el viaje, sino como un apagón. Javier se despertó con una brusca inspiración. El aire de la habitación se había enfriado. La lámpara seguía encendida, pero su luz parecía más tenue. Levantó la cabeza y sintió una desagradable tirantez en la piel de los antebrazos. Tenía la boca seca. Parpadeó varias veces intentando enfocar. El silencio era opresivo. El tic-tac del reloj sonaba más fuerte. No sabía cuánto tiempo había pasado, si minutos u horas. En la habitación no había reloj de pared. Su teléfono estaba en alguna parte, bajo el cuaderno, boca abajo. Se despertó con una brusca inspiración. El aire de la habitación se había enfriado. La lámpara seguía encendida, pero su luz parecía más tenue. Levantó la cabeza y sintió una desagradable tirantez en la piel de los antebrazos. Tenía la boca seca. Parpadeó varias veces intentando enfocar. El silencio era opresivo. El tic-tac del reloj sonaba más fuerte. No sabía cuánto tiempo había pasado, si minutos u horas. En la habitación no había reloj de pared. Su teléfono estaba en alguna parte, bajo el cuaderno, boca abajo. Alargó la mano hacia el teléfono, pero tropezó con un lápiz que rodó y golpeó la mesa. El sonido fue agudo, como si un cristal se hubiera roto en la habitación. Encontró el teléfono. La pantalla se iluminó. Las cifras mostraban la hora, pero no le sirvieron de ancla. En su cabeza no había sensación de un antes y un después. Despertar en una habitación sin referencias era despertar en un intervalo. Javier se quedó sentado, viendo la coincidencia entre su estado y lo que estaba describiendo. Se levantó y caminó por la habitación sin encender la luz principal. Regresó a la mesa, se sentó y aumentó la intensidad de la lámpara. La luz le dio en los ojos, pero le aportó claridad. Abrió el portátil. La tapa seguía levantada. El documento y las líneas estaban en su sitio. Empezó a leer desde el principio, no como autor, sino como alguien que encuentra un artículo en el periódico y quiere entender de qué trata. Al principio estaba todo lo necesario: lugar, fecha, hora del hallazgo. Luego, las declaraciones de los testigos. Después, el reloj. Y, finalmente, la ausencia de referencias temporales. Cuanto más se acercaba al final, más claro resultaba que el texto no describía a una persona concreta, sino una forma de existencia. Una forma de vivir sin anclajes, sin participación, sin dejar rastro. Una forma de disolverse en la repetición. El mismo pedido, la misma pausa en el taller, la misma habitación por una noche. Javier veía cómo el lenguaje pasaba del individuo a la categoría, cómo desaparecían los rasgos de personalidad y cómo el texto construía un estado, no una biografía. Se detuvo en un párrafo. Se encontró un reloj de pulsera en el cajón de la mesa. El objeto funcionaba. En la habitación no había referencias temporales. Releyó la frase. Las palabras sonaban neutrales, pero creaban la imagen de alguien que había renunciado al tiempo sin romperlo, que había renunciado a participar sin destruir el mundo. Siguió leyendo y se dio cuenta de que en casi todos los párrafos podía sustituir el hombre no identificado por una persona y una persona por cualquiera. El texto no perdería sentido, al contrario, se volvería más potente. Su mirada se detuvo en una línea. A falta de datos, cualquier conclusión es una conjetura. Había escrito esa frase cientos de veces. Siempre le había servido de salvación, colocando un cristal entre él y el objeto. Pero esta vez no lo salvaba. Esta vez funcionaba como una confesión. Releyó el borrador completo, más despacio. Veía el motivo recurrente, la ausencia de urgencia, de vínculos, de pertenencias. Cada testimonio, el de Ana, el de Víctor, incluso el silencio de Isabel, construía un vacío en torno al fallecido. El tic-tac del reloj a su lado ya no era el sonido de un objeto, sino el de una decisión ajena, abandonada en un cajón. Javier comprendió el giro de la historia no como una idea brillante, sino como una simple sustitución. El texto no trataba sobre el hombre fallecido, trataba sobre una persona que vive según los plazos de entrega, procesa hechos, cierra párrafos y no deja huella fuera del trabajo.
un hombre que llevaba mucho tiempo viviendo en un borrador. Reconoció ese ritmo en su propia vida. El objeto de su trabajo se había desplazado. Ya no era el hombre sin documentos el centro de la historia. El centro era él, Javier, sentado en una habitación sin relojes, intentando crear un texto a partir del vacío. Esa claridad no le trajo alivio. Hizo que la situación fuera más peligrosa que la falta de respuestas, porque del formato se podía huir, pero del reconocimiento no había escapatoria. Cerró el cuaderno, dejando un dedo entre las páginas como un marcapáginas, y volvió a mirar el reloj sobre la mesa. En ese entendimiento, Javier detuvo la lectura, sin añadir una sola línea al documento, sin abrir nuevas puertas, sin salir al pasillo. La pantalla del portátil emitía una luz uniforme, sin temperatura. El campo blanco del documento parecía más ancho que la mesa. El cursor parpadeaba al principio de la línea con la misma disciplina que una luz de emergencia en el pasillo. Javier permanecía sentado enfrente, con las manos en las rodillas, sin tocar el teclado. El texto ya estaba montado, releído, corregido. La habitación a su alrededor seguía siendo la misma. Techo bajo, luz amarilla, una moqueta que ahogaba los pasos. La lámpara de pared zumbaba con un sonido fino y sucio. La cortina colgaba recta, cubriendo la mitad de la ventana. En la pared de enfrente, el círculo claro brillaba como la huella de un objeto retirado hace mucho, con cuidado. Sobre la mesa, a la derecha del portátil, descansaba el reloj. La esfera, de diseño sencillo, la correa gastada. El tic-tac, regular, sin nervios. Cualquier opción implicaba una distorsión. La primera, una apropiación de la elección ajena. La segunda, una capitulación ante el vacío. Javier se dio cuenta de que no elegía entre la verdad y la mentira, sino entre diferentes formas de violencia contra los hechos. Acercó el cuaderno y lo abrió en la página de sus notas. Las líneas estaban ordenadas. Después de las 21:00. Puré con filete. Té sin azúcar. No tengo prisa. Al lado, las anotaciones a lápiz. No explica nada. Sin apoyo. Voz pasiva. Levantó la vista hacia el reloj. Las agujas se movían. El segundero daba pequeños saltos, midiendo lo que él solía medir en plazos de entrega. No comprobó la hora a propósito. No quería verla. Y, sin embargo, su mirada volvía a ella, como si el reloj mantuviera la habitación en tensión con más fuerza que la lámpara. En la esquina superior derecha de la pantalla del portátil brillaban unas cifras. Electrónicas, sin olor ni peso. Una línea que servía de recordatorio. El mundo sigue contando, aunque uno intente no participar. La fecha de entrega estaba allí, junto a las cifras. No escrita, no pronunciada, pero presente. Antes de las 9, idealmente antes. La fórmula del editor siempre sonaba igual. No había amenaza ni emoción en ella, y por eso funcionaba. En su memoria resonó la voz de Bruno, seca, profesional, orientada a resultados. Según el formato, sin florituras, entrega antes de las 9. Su voz no se alzaba, no apremiaba, simplemente establecía un marco, como el que se pone a una fotografía. Volvió a dejar el teléfono sobre la mesa, de nuevo boca abajo. El gesto no cancelaba el plazo, solo creaba una pequeña ilusión de silencio. Pasó la mano por el borde de la mesa. La superficie seguía pegajosa, como por la tarde. Manos ajenas, tazas ajenas, noches ajenas. La mesa no pertenecía a nadie, pero conservaba las huellas de todos. Igual que los textos, que pasan por la redacción y quedan allí, sin el nombre del autor en la memoria del lector. Volvió a mirar el documento. El último párrafo nacía automáticamente. Surgía de la habilidad, como un encabezado, no requería esfuerzo, y por eso era peligroso. Javier deslizó los dedos por el trackpad lentamente. La última frase destacaba porque casi cruzaba un límite. En ella, el lenguaje empezaba a hacer el trabajo del lector, convertir el vacío en sentido. No de forma brusca ni dramática, sino silenciosa y segura. La leyó en voz alta, casi sin voz. Las palabras flotaron en el aire de la habitación y quedaron suspendidas. Si la eliminaba, el texto se volvería más discreto, se convertiría en esa nota breve que le había pedido el editor, y en esa discreción habría un acuerdo con el sistema, que prefiere los materiales pulidos. El sistema conseguiría lo que quería, como siempre, y el hombre volvería a desaparecer sin dejar rastro, de forma ordenada, sin ruido, según las reglas.
Javier veía ambas opciones a la vez, dos salidas que conducían al mismo vacío. La única diferencia era quién realizaba el último gesto, el autor o la maquinaria editorial. No podía continuar de forma automática. El movimiento automático implicaba una elección hecha por otros, una elección de la que se responsabilizaban el «así se hace» y el «según el formato». Esas fórmulas encajaban bien en una conversación. En una conversación con uno mismo sonaban a excusa. Volvió a mirar el reloj. La correa estaba ligeramente curvada. El cristal reflejaba la lámpara con un brillo opaco. El objeto parecía inocente, no exigía nada, pero era él quien contenía el gesto clave de esta historia. Javier se dio cuenta de que la frase sobraba, no porque estuviera mal escrita, sino porque cerraba la historia. Y aquí, cerrar equivalía a robar. No robar objetos, sino el derecho a permanecer sin describir. El cursor parpadeaba junto a esa línea. Sus dedos flotaban sobre el teclado. No pulsaba ninguna tecla, no corregía. Mantenía la pausa y contenía la decisión, como se sujeta una puerta para que no se cierre antes de tiempo. En ese punto, Javier se detuvo. Presionó la tecla de borrar. El movimiento fue breve y seco, sin preparación, sin dramatismo. La última frase desapareció de la pantalla, como si nunca hubiera existido. El cursor saltó hacia arriba, ocupando su lugar al final de la línea anterior. El texto se había acortado una frase. El espacio en blanco había crecido. No hubo ningún efecto. La pantalla no cambió de brillo. La lámpara no parpadeó. El reloj siguió su curso. El tic-tac no se alteró. La habitación aceptó la acción con la misma indiferencia con la que había aceptado su presencia. Javier no sintió alivio, ni tampoco ansiedad. En su lugar, experimentó un raro estado de estabilidad. No de certeza, sino de ausencia de vacilación. No había tomado la decisión correcta, sino la única posible, la que no requería justificación. Releyó el párrafo sin la frase eliminada. Ahora, el texto se interrumpía antes de lo que el lector esperaría. No había explicación, ni insinuación de un motivo interno, ni intento de dar una conclusión. La narración terminaba en un hecho y dejaba un vacío a su paso. El texto se había vuelto casi invisible. Parecía uno de los cientos de artículos que pasan por la redacción y desaparecen en el archivo, sin generar cartas de los lectores ni llamadas de la fiscalía. Era el tipo de texto que el sistema acepta sin resistencia, y, sin embargo, había una diferencia. Antes, esa invisibilidad era automática, fruto del hábito de suavizar, recortar, cerrar. Ahora era una elección. Javier veía cada rincón pulido y entendía por qué había quedado vacío. Abrió el cliente de correo. La dirección de su editor estaba entre las últimas. El asunto del mensaje seguía siendo el estándar, motel, breve. Adjuntó el archivo sin añadir ningún texto. Ni un «échale un vistazo», ni un «si hace falta lo completo». Cualquier palabra habría sido un comentario, y un comentario lo habría desviado de nuevo hacia la interpretación. Situó el cursor sobre el botón de enviar y se detuvo un segundo, no por duda, sino para fijar el momento. Sabía que, tras ese gesto, el texto dejaría de pertenecerle. Javier no cerró el portátil de inmediato. Se quedó sentado, con las manos sobre la mesa, mirando el documento que ya no estaba en la pantalla. No sintió la reacción habitual de comprobar si llegaba tarde, si habría correcciones, si debía prepararse para una llamada. Esos pensamientos no habían desaparecido para siempre, pero en ese momento no se activaron. Lo observó con un interés seco, como se observa una rara desviación de la norma. El distanciamiento profesional siempre le había servido de defensa. Ahora estaba claro. La distancia no lo protegía de las historias ajenas, sino de su propio vacío entre fechas de entrega. De ese ritmo de vida en el que la existencia se mide en artículos enviados y el resto se llena con la espera de la siguiente tarea. Esta comprensión no se convirtió en una confesión. No exigía admisiones, simplemente se situó a su lado, como un hecho que ya no podía ignorarse. Javier se levantó y caminó por la habitación. Sus pasos se ahogaban en la moqueta. Tocó el borde de la cama sin sentar. No sacó conclusiones sobre sí mismo. Las conclusiones son una forma de texto, y el texto ya había sido enviado. Javier comprendió algo más. Ya no podía considerarse un mero observador. La observación resultaba ser una forma de participación, aunque durante años la hubiera llamado neutral.
El filtro a través del cual procesaba la realidad la moldeaba tanto como las acciones de los demás. No sabía si su trabajo cambiaría después de este caso, si empezaría a escribir de otra manera. Esas preguntas requerían tiempo. Volvió a mirar el reloj, que seguía boca abajo. No le dio la vuelta, no lo guardó en un cajón. Dejó el objeto donde su voluntad, y no la costumbre, lo había colocado. La comprensión final no llegó como un aforismo ni se formuló en una frase elegante. Era simple y desagradable, porque no ofrecía consuelo. La frontera entre quien describe y quien es descrito es siempre condicional, más fina de lo que se suele creer. No se borra en un momento de confesión, sino en la rutina. La historia terminaba aquí.